La echaron a la calle en la tormenta, sin nada más que la ropa mojada. Hoy, frente a este horno de piedra en ruinas, Elena tiene solo un saco de harina y 24 horas antes de que la familia de su exmarido regrese para arrebatárselo todo. Como una mujer rota, usó las cenizas de su pasado para hornear la venganza más silenciosa del pueblo. Quédate, porque la justicia, a veces, huele a pan caliente. El viento de aquella noche no soplaba. Golpeaba contra los pesados cristales de la mansión de los Vallejo, con la fuerza de un animal rabioso que busca entrar. Pero el verdadero frío no venía de afuera, venía del centro exacto del salón principal. Allí estaba la matriarca de la familia sentada en su sillón de terciopelo oscuro. Su postura era tan rígida y perfecta que parecía tallada en la misma piedra que sostenía los muros de aquella casa enorme. No hubo gritos. En las casas de dinero viejo nunca hay gritos. Solo hay susurros afilados que cortan mucho más profundo que cualquier cuchillo de cocina. La voz de la señora Vallejo resonó en el silencio de la habitación, seca y precisa. Dijo que un campo que no da frutos no merece el agua que bebe. Dijo que la paciencia de la familia se había agotado. Dijo que Elena ya no tenía ningún lugar entre esas paredes tapizadas de seda importada. Elena estaba de pie frente a ellos. Sentía que el suelo de mármol pulido le robaba el calor a través de las suelas de sus zapatos delgados. Sus manos temblaban, no por el miedo, temblaban por el esfuerzo sobrehumano de sostener lo único que le quedaba en el mundo. Oculto dentro del bolsillo de su abrigo empapado, sus dedos se aferraban a un pequeño calcetín de lana blanca. Era diminuto. Estaba tejido a mano con un hilo tan suave que parecía deshacerse al tacto. Era una prenda que nunca había sido usada, que nunca sentiría el calor de un pie pequeño. El calcetín guardaba la forma de una promesa rota, una promesa que su cuerpo no pudo mantener. La lana picaba ligeramente contra la palma de su mano sudorosa, siendo el único ancla física que le impedía desmayarse en ese momento. Frente a ella estaba su esposo, el hombre con el que había compartido 6 años de cenas silenciosas y miradas vacías. Él ni siquiera la miraba a los ojos. Su atención estaba completamente fija en un objeto que descansaba cerca de la chimenea. Era una cuna de madera de nogal tallada a mano. La madera tenía un brillo cálido, pulida con cera de abejas y aceite de linaza durante semanas de espera. El esposo se levantó de su silla de cuero con una calma que resultaba aterradora. Caminó hacia la cuna de madera. No dijo una sola palabra. No hubo una disculpa, ni un último gesto de piedad. Agarró la cuna por uno de los bordes tallados y con un movimiento brusco, desprovisto de cualquier emoción humana, la arrojó directamente contra las brasas ardientes de la gran chimenea de piedra. El sonido de la madera seca al crujir bajo el abrazo violento del fuego fue ensordecedor. Las llamas saltaron furiosas, devorando el nogal barnizado en cuestión de segundos. Una nube de chispas anaranjadas se elevó por el tiro de la chimenea como estrellas muriendo en la oscuridad. El olor a cera derretida y madera quemada inundó el salón. Ese olor se clavó en la garganta de Elena, asfixiándola. Con cada crujido de la madera consumiéndose, se quemaba también su valor en esa casa. Para los Vallejo, ella nunca había sido una esposa, ni una compañera, ni una mujer. Había sido una inversión, una vasija que debía llenarse para perpetuar un apellido que pesaba demasiado. Y cuando la vasija demostró estar vacía, simplemente decidieron tirarla a la basura. Las miradas de todos los presentes en aquel salón cayeron sobre ella. No había lástima en esos ojos. Había algo mucho peor. Había asco. El asco que se le tiene a una herramienta defectuosa, a un adorno que se ha roto y ya no sirve para decorar la repisa del orgullo familiar. Le indicaron la puerta principal con un simple gesto de la mano. Ni siquiera le permitieron subir a su antigua habitación para recoger sus cosas. Lo que llevaba puesto era todo lo que se llevaría. Elena soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo.
Apretó el pequeño calcetín de lana en su bolsillo con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel hasta sacar sangre. Dio media vuelta. El sonido de sus propios pasos sobre el mármol fue el único ruido que acompañó su salida. Caminó por el largo pasillo iluminado por candelabros de cristal que proyectaban sombras largas y retorcidas sobre las paredes. Llegó a la pesada puerta de roble tallado. Alguien la abrió para ella, un sirviente con la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener la vergüenza del momento. Elena cruzó el umbral. En el instante exacto en que sus pies tocaron el porche exterior, la pesada puerta de roble se cerró a sus espaldas con un golpe sordo y definitivo. El sonido de la cerradura de hierro girando fue como el disparo de gracia. Afuera, la tormenta la recibió con los brazos abiertos. La lluvia caía en cortinas grises y heladas, empapando su abrigo en menos de 3 segundos. El agua fría le resbalaba por el rostro, mezclándose con algo que se negaba a dejar salir frente a ellos. Frente a ella se extendía el camino de salida de la propiedad. Ya no era un camino de grava elegante. La tormenta lo había convertido en un río de barro espeso y oscuro. Elena dio el primer paso. El barro se tragó sus zapatos al instante. Era un lodo pesado y pegajoso que tiraba de sus pies hacia abajo, como si la misma tierra quisiera arrastrarla al fondo. Caminaba despacio. Cada paso requería un esfuerzo físico que le quemaba los músculos de las piernas. El viento le golpeaba el pecho, cortándole la respiración, obligándola a encorvarse para no ser derribada. Miró hacia atrás por una última vez. A través de la cortina de agua y oscuridad, podía ver las ventanas iluminadas de la gran mansión. Emitían un resplandor dorado y cálido, burlándose de su frío. Allí adentro quedaba la opulencia, quedaba la vajilla de plata, las alfombras persas y el calor de una chimenea que acababa de devorar su única esperanza. Pero también quedaba la mentira, esa jaula dorada que la había asfixiado durante 6 largos años. Dejó de mirar hacia atrás. Enfocó sus ojos en el camino oscuro que tenía por delante. La noche era una boca negra que no prometía nada. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie que la estuviera esperando con una manta caliente o un plato de sopa. Solo tenía la ropa mojada pegada a la piel, el barro en los zapatos y ese pequeño calcetín de lana apretado en su puño. Avanzó por el sendero embarrado, alejándose de las luces de la propiedad. El sonido de la lluvia golpeando las hojas de los árboles cercanos ahogaba sus propios sollozos. Caminó durante horas sin rumbo fijo, dejando que sus pies la llevaran lejos del dolor. El frío le entumeció las manos, los brazos, las piernas. Pronto dejó de sentir el barro en sus zapatos. Pronto dejó de sentir el peso del abrigo empapado. Solo sentía el latido sordo de su propio corazón, bombeando sangre a un cuerpo que se negaba a rendirse a pesar de estar completamente roto. La tormenta empezó a ceder lentamente cuando el cielo comenzó a teñirse de un gris más pálido. El amanecer se acercaba, un amanecer sin sol, cubierto de nubes pesadas, pero que al menos traía luz. Y con esa luz apareció ante ella una silueta oscura al borde del camino. Un contorno desdibujado por la niebla matutina. Era una estructura de piedra y madera vieja, medio oculta por la maleza y el olvido. Un lugar al que el mundo entero parecía haberle dado la espalda, exactamente igual que a ella. La estructura de piedra y madera vieja se alzaba frente a ella como un fantasma olvidado en el borde del camino. El cielo comenzaba a escupir una luz grisácea y pálida, revelando los detalles de la ruina. El techo a 2 aguas había perdido muchas de sus tejas de barro, dejando al descubierto las vigas de madera oscura que parecían costillas rotas de un animal enorme. La fachada estaba cubierta de musgo húmedo y enredaderas salvajes que se aferraban a la piedra fría con una terquedad silenciosa. Elena arrastró sus pies pesados por la hierba alta y mojada hasta llegar al pequeño porche delantero. La madera crujió bajo su peso, un sonido seco que rompió la quietud de la mañana.
Frente a ella había una puerta doble de roble macizo, hinchada por años de absorber la lluvia y la humedad de la tierra. Levantó una mano temblorosa, con los dedos rígidos por el frío, y empujó. Al principio, la puerta no cedió. Tuvo que apoyar el hombro derecho contra la madera áspera y empujar con el poco peso que le quedaba en el cuerpo. Las bisagras oxidadas soltaron un chirrido largo y metálico, un quejido agudo que rasgó el aire húmedo. La puerta cedió raspando el suelo y Elena tropezó hacia el interior. Lo primero que la golpeó fue el olor. No era el olor aserrado de las habitaciones limpias, sino un olor antiguo, denso y pesado. Olía a tierra mojada, a ceniza fría, a polvo acumulado y a un rastro muy lejano de harina vieja y levadura dormida. Era el olor de su infancia. Estaba dentro de la antigua panadería de su abuela, el único patrimonio de su familia de sangre. Cuando se casó, la familia de su esposo había revisado los bienes de Elena con ojos de buitre. Habían absorbido las pocas tierras fértiles, pero al ver los papeles de esta vieja panadería en ruinas al final del pueblo, el padre de su esposo se había reído a carcajadas. Dijo que ese montón de piedras y mugre no valía ni la tinta del papel en el que estaba registrado. Se negaron a ponerla a nombre de la familia. La despreciaron por considerarla basura. Y ahora, irónicamente, esa basura despreciada era el único techo que le quedaba en el mundo entero. Elena caminó despacio por el suelo de tierra apisonada. El espacio era amplio, pero estaba sumido en la penumbra. En el centro de la pared del fondo, ocupando casi todo el espacio, se alzaba el gran horno de piedra refractaria. Su boca oscura y redonda parecía bostezar en la sombra. Estaba rodeado de telarañas grises y gruesas, llenas de polvo. La ceniza de los últimos fuegos que su abuela había encendido hace ya muchos años seguía allí, formando un manto gris y petrificado en la base del horno. Elena se abrazó a sí misma, temblando. La ropa empapada se le pegaba a la piel como una capa de hielo. El frío del interior de la panadería era diferente al de la tormenta. Era un frío que subía desde el suelo y se metía directamente en los huesos. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Vino desde el rincón más oscuro, justo al lado de la base de piedra del horno. Un roce rasposo, seguido de un gemido bajo y ronco. Elena se quedó inmóvil. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad de esa esquina. Allí, acurrucado sobre un saco de yute podrido, había un perro. No era un perro de casa, era un perro callejero. Un animal grande, pero tan desnutrido, que los huesos de sus costillas se marcaban bajo la piel como las teclas de un instrumento roto. Tenía el pelaje oscuro, enredado en mechones llenos de lodo y espinas secas. Estaba temblando con una violencia que hacía vibrar el saco de yute. El animal levantó la cabeza despacio y la miró. Sus ojos eran dos charcos oscuros llenos de un miedo profundo y un cansancio absoluto. No gruñó, no intentó huir. Simplemente la miró con la resignación de quien espera el siguiente golpe, porque es lo único que el mundo le ha dado. Elena sintió que un nudo le cerraba la garganta. Ese perro era el reflejo exacto de sí misma en ese momento. Dos criaturas rotas, hambrientas y expulsadas a patadas, escondiéndose de la tormenta en un lugar que el resto del mundo consideraba basura. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra fría. El impacto le clavó pequeñas piedras en la piel, pero no le importó. Metió su mano izquierda en el bolsillo profundo de su abrigo empapado. Sus dedos rozaron el pequeño calcetín de lana, pero siguieron buscando más al fondo. Ayer por la tarde, horas antes de que comenzara la pesadilla en la mansión, había guardado un trozo de pan duro que sobró de la cocina, un mendrugo áspero y seco que pensaba darle a los pájaros del jardín. Sus dedos encontraron la corteza dura. Sacó el trozo de pan. El perro levantó las orejas. Su nariz húmeda tembló, captando el leve olor a trigo viejo a través de la humedad del aire. Elena partió el pan por la mitad. El crujido seco
resonó en la habitación silenciosa. Extendió la mano derecha, manteniendo la palma abierta, con el trozo de pan sobre ella. No dijo nada. Las palabras no sirven de nada cuando el cuerpo se muere de frío y hambre. El animal dudó, arrastró su cuerpo huesudo por el suelo de tierra, milímetro a milímetro, con el vientre pegado al polvo. Se acercó lo suficiente para sentir el calor de la mano de Elena. Con un movimiento rápido y torpe, el perro tomó el pan con los dientes y retrocedió de inmediato. Empezó a masticar con desesperación. El sonido de sus mandíbulas triturando la corteza dura era el sonido crudo de la supervivencia. Elena se llevó la otra mitad del pan a la boca y mordió. Estaba tan duro que le dolió la mandíbula, pero al tragar, sintió que algo sólido caía en su estómago vacío, calmando un poco el mareo. Se quedaron así un rato, la mujer arrodillada y el perro callejero, compartiendo una comida de mendrugos duros en medio de las ruinas. Cuando el perro terminó de lamer el polvo para atrapar la última miga, se acercó de nuevo. Esta vez no retrocedió. Apoyó su cabeza pesada y húmeda sobre la rodilla empapada de Elena y soltó un suspiro largo. Elena apoyó su mano sobre la cabeza del animal. Sintió el pelo áspero y el latido acelerado de su corazón bajo el cráneo. Una lágrima solitaria, caliente y salada, rodó por la mejilla de la mujer y cayó al suelo de tierra. Ya no estaba completamente sola. Con las manos apoyadas en la base de piedra del horno, Elena se puso de pie lentamente. Las articulaciones le dolían. Caminó hacia una repisa de madera gruesa que colgaba torcida en la pared lateral. Estaba cubierta por una capa de polvo gris tan gruesa que parecía terciopelo. Encima de la repisa había una caja rectangular de hojalata oxidada. Elena extendió los brazos, tomó la caja y sopló. Una nube de polvo le llenó los ojos y la hizo toser. Abrió la tapa de hojalata con dificultad. El óxido se resistió, pero finalmente cedió con un chasquido. Dentro, envuelto en un paño de lino crudo que había resistido el paso del tiempo, había un cuaderno. Lo sacó y desenvolvió la tela. Era un cuaderno grueso, encuadernado en cuero de cabra. El cuero estaba reseco, lleno de grietas y arrugas como la piel de unas manos viejas. Al abrirlo, un olor a vainilla seca, a papel guardado y a levadura antigua, inundó sus fosas nasales. Era el olor de su abuela. Las páginas estaban amarillentas, casi marrones en los bordes. La caligrafía era firme, hecha con tinta negra que había palidecido con los años. Eran las recetas, pero no eran recetas de repostería fina. Eran las proporciones exactas, los tiempos de reposo, los secretos físicos de cómo cultivar la masa madre a partir de la nada, de cómo atrapar la vida invisible del aire para hacer que el pan creciera fuerte y ácido. En la primera página, su abuela había escrito con letras grandes y claras una sola frase: el pan no se hace con prisa, se hace con agua, con tiempo y con unas manos que no le tengan miedo al fuego. Elena pasó las yemas de sus dedos fríos sobre la tinta pálida. Sintió la textura áspera del papel viejo. Miró a su alrededor. Miró las paredes de piedra, el techo roto, el horno lleno de telarañas. Miró al perro que ahora dormía a sus pies. No tenía dinero, no tenía familia, pero tenía esta tierra fría bajo sus zapatos. Tenía este horno de piedra que ninguna tormenta podría derribar. Y tenía entre sus manos el único conocimiento que su familia política no pudo robarle porque eran demasiado arrogantes para entender su valor. Cerró el cuaderno de cuero y lo apretó contra su pecho. El frío seguía calándole los huesos, pero en algún lugar muy profundo, debajo del miedo y la humillación, una pequeña chispa caliente comenzaba a encenderse. La primera mañana no trajo esperanza. Solo trajo una luz fría y blanca que se filtraba por los agujeros del techo de tejas rotas. Esa luz pálida iluminó la verdadera magnitud del desastre. El suelo de la panadería estaba cubierto por una capa gruesa de escombros, hojas podridas, pedazos de madera astillada y piedras que habían caído de los muros con el paso de las décadas. Elena se levantó del rincón.
Sus músculos estaban rígidos por haber dormido sobre la tierra húmeda. El perro callejero levantó la cabeza, la miró con esos ojos cansados y volvió a apoyar el hocico sobre sus patas delanteras, observando cada uno de sus movimientos. Elena sabía que si se detenía a pensar en la mansión, en el fuego consumiendo la cuna de madera de nogal o en el frío que le calaba los huesos, se derrumbaría y no volvería a levantarse nunca más. Así que decidió no pensar. Decidió que su mente solo tendría espacio para el siguiente movimiento físico que sus manos debían hacer. Se quitó el abrigo húmedo y lo dejó sobre una caja de madera. Se arremangó el vestido de lino que ahora estaba manchado de barro oscuro. Sus manos eran manos de ciudad. Eran manos pálidas, de piel suave, acostumbradas a sostener tazas de porcelana fina y agujas para bordar seda. Nunca habían levantado nada más pesado que un libro de oraciones. Ahora, esas mismas manos debían limpiar una ruina. Comenzó por lo más básico. Caminó hasta el centro de la sala y se agachó frente a un montón de ladrillos de adobe desmoronados. Agarró el primer trozo de ladrillo. Pesaba, la superficie era áspera y estaba cubierta de una arenilla que raspaba la piel. Lo levantó, caminó hasta la puerta trasera que daba al patio cubierto de maleza y lo arrojó afuera. El golpe seco del ladrillo contra la tierra fue el primer sonido de su nueva vida. Regresó al centro de la sala, agarró otro pedazo de adobe y lo sacó. Luego otro y otro más. Durante las primeras 2 horas, el único sonido en la vieja panadería fue el arrastre de sus pies, su respiración agitada y el golpe sordo de los escombros cayendo al patio trasero. Al llegar a la tercera hora de trabajo ininterrumpido, la piel de sus palmas comenzó a arder. Se detuvo un segundo y miró sus manos. La fricción de las piedras y la madera astillada había levantado ampollas llenas de líquido claro en la base de sus dedos. Una de las ampollas de la mano derecha ya se había reventado, dejando la carne viva expuesta al polvo y a la suciedad. El dolor era agudo y punzante. En su vida anterior, un simple rasguño habría significado llamar a una sirvienta para que le trajera vendas limpias y un ungüento de lavanda. Aquí, en el silencio de las paredes de piedra, nadie iba a venir. Elena tomó el bajo de la enagua de su vestido, agarró la tela de algodón fino y tiró con fuerza hasta rasgar una tira larga. El sonido de la tela rompiéndose asustó un poco al perro, que movió las orejas. Envolvió la tira de algodón alrededor de su mano derecha, cubriendo la herida abierta. Apretó la tela con los dientes para hacer un nudo apretado. Se agachó de nuevo y agarró otra piedra. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba envuelto. Continuó despejando el suelo durante toda la mañana, retirando ramas secas, tejas rotas y nidos de pájaros abandonados. El sudor comenzó a perlar su frente, mezclándose con el polvo que flotaba en el aire, creando caminos grises sobre su rostro cansado. A medida que el suelo se vaciaba de basura, sentía que su pecho también se vaciaba de esa angustia asfixiante que la había ahogado la noche anterior. El trabajo físico y agotador no le dejaba energía para la tristeza. Cuando el suelo quedó medianamente despejado, caminó hacia el enorme horno de piedra refractaria, el corazón de la panadería. La estructura era imponente, construida con grandes bloques de piedra volcánica negra, capaz de retener el calor durante días enteros. Pero el interior estaba muerto. Se arrodilló frente a la boca oscura del horno. El olor a hollín rancio y a grasa quemada hace muchos años era casi insoportable. Metió la cabeza y los hombros dentro de la cavidad. Estaba completamente a oscuras. Palpó las paredes interiores con las yemas de los dedos vendados. Estaban cubiertas por una costra gruesa de carbón petrificado y ceniza apelmazada por la humedad de las lluvias que se habían filtrado por el techo. Si encendía un fuego allí adentro ahora mismo, el humo tóxico del hollín viejo arruinaría cualquier pan y probablemente la asfixiaría a ella también. Tenía que rasparlo hasta llegar a la piedra original.
Encontró un pedazo plano de hierro oxidado entre los escombros del rincón. Tal vez el trozo de una vieja bisagra. Volvió a meterse a medias en la boca del horno. Agarró el hierro con ambas manos y comenzó a raspar la pared interior. El sonido era horrible. Un chirrido metálico y sordo que resonaba en el interior de la cúpula de piedra. Crack, crack, crack. Con cada raspada, caía una lluvia de polvo negro directamente sobre sus brazos, su cuello y su cabello. La costra estaba dura. Exigía que pusiera todo el peso de sus hombros detrás del trozo de hierro para lograr desprender pequeñas escamas de hollín. El aire dentro del horno se volvió espeso y negro. Elena tosía. Cerraba los ojos para evitar que el polvo la cegara, trabajando a ciegas, guiándose solo por el tacto de la piedra debajo de la mugre. Pasó horas con medio cuerpo metido en esa caverna oscura. Sus brazos temblaban por la fatiga muscular. El sudor le corría por la espalda, empapando la tela del vestido, y se mezclaba con el hollín para formar una pasta negra que le cubría la piel por completo. Cuando finalmente salió de la boca del horno y se sentó de espaldas contra la piedra, respirando con dificultad, parecía otra persona. Su rostro estaba completamente negro, cubierto de carbón y sudor. El perro se acercó a paso lento, olfateó su mano cubierta de ceniza y le lamió los nudillos sucios. Ella dejó caer la cabeza hacia atrás contra los bloques volcánicos. Le dolía cada fibra de su cuerpo, desde la nuca hasta los talones. Pero el horno estaba limpio por dentro. La piedra negra original estaba al descubierto, lista para recibir el fuego de nuevo. El siguiente paso era el agua. Sin agua no hay pan, no hay barro para sellar las grietas, no hay vida. Recordaba de su niñez que detrás de la panadería, bajando una pequeña pendiente cubierta de rocas, corría un arroyo estrecho. Encontró un balde de madera vieja, con aros de metal oxidado, tirado cerca de la puerta trasera. Lo agarró por el asa de cuerda reseca y salió al patio. El aire frío del final de la tarde le golpeó el rostro cubierto de hollín. Caminó por la maleza hasta llegar a la pequeña pendiente. El sonido del agua corriendo la guió. El arroyo era delgado, pero el agua era clara y rápida, saltando sobre piedras lisas y raíces de árboles viejos. Se arrodilló en la orilla fangosa. Metió las manos desnudas en la corriente. El agua estaba helada. Era un frío tan intenso que se sintió como una quemadura en la piel, un latigazo de hielo que le entumeció los dedos en cuestión de segundos. Se lavó el rostro a medias, quitándose la capa más gruesa de carbón, y bebió directamente de sus manos ahuecadas. El agua sabía a tierra limpia y a minerales puros. Llenó el balde de madera. Al levantarlo, el asa de cuerda crujió. El peso del agua tiró de sus hombros agotados hacia abajo. Tuvo que subir la pendiente dando pasos cortos y pesados, inclinando el cuerpo hacia el lado contrario para equilibrar la carga. El agua helada salpicaba sobre su falda, enfriando sus piernas, pero ella no se detuvo hasta llegar a la puerta trasera y depositar el balde junto a la entrada del horno. Hizo 3 viajes más. 3 viajes subiendo la pendiente con el balde lleno. 3 viajes sintiendo que los tendones de sus brazos estaban a punto de romperse. Con la última cubeta de agua, fue al patio trasero y comenzó a cavar con las manos y con una rama gruesa en un sector donde la tierra era arcillosa y amarilla. Echó agua sobre la arcilla. Agregó un poco de pasto seco que arrancó de la maleza. Hundió las manos en el barro frío y comenzó a amasar la tierra. El barro se le metió debajo de las uñas rotas. Cubrió sus heridas vendadas. Le manchó los codos. La sensación de la tierra mojada escurriéndose entre sus dedos era primaria y salvaje. Con grandes puñados de ese barro mezclado con pasto, volvió al interior de la panadería. Comenzó a rellenar las grietas profundas entre los bloques de piedra en el exterior del horno y en las paredes cercanas que dejaban entrar las corrientes de viento. Aplastaba el barro con la palma de la mano abierta, golpeando la pared con fuerza, sintiendo el impacto sordo contra la piedra, sellando cada herida del edificio con la tierra misma. La tarde comenzaba a desvanecerse
y las sombras se alargaban por el suelo limpio de la ruina. Solo faltaba una cosa: el fuego. Salió a la arboleda cercana. La tormenta había mojado todo, pero Elena sabía que si levantaba las capas superiores de hojas podridas y buscaba debajo de los troncos caídos más grandes, encontraría ramas muertas que se habían mantenido secas. Reunió un haz de ramitas finas, cortezas de abedul, que se despegaban como papel y pedazos de madera crujiente. Los llevó al interior y construyó una pequeña pirámide en el centro del suelo de piedra del horno. En uno de los cajones podridos de la repisa, había encontrado un pedernal viejo y un trozo de hierro curvo para hacer chispas. Se arrodilló frente a la madera, golpeó el pedernal contra el hierro. No pasó nada. Volvió a golpear. Un rasguño metálico sin luz. Ajustó la posición de sus dedos entumecidos y golpeó con más fuerza, raspando el metal contra la piedra áspera. Una chispa diminuta y anaranjada saltó, cayendo sobre la corteza de abedul seca. Se apagó al instante. Golpeó de nuevo, 10 veces, 15 veces. Sus nudillos chocaron contra la piedra, arrancando un pedazo de piel, pero ella no se detuvo. Golpeó otra vez, con rabia, con desesperación, canalizando todo el dolor de la noche anterior en ese movimiento brusco. Una chispa grande saltó y aterrizó en el centro de las ramitas secas. Un delgado hilo de humo gris, casi invisible, comenzó a elevarse. Elena se inclinó hacia adelante, puso el rostro muy cerca de la madera y sopló. Un soplo largo, constante y muy suave, como si estuviera susurrándole un secreto a la tierra. El hilo de humo se hizo más grueso. El olor a madera quemada llenó el aire de golpe. Sopló otra vez, y entonces, con un chasquido seco, una pequeña lengua de fuego amarillo y rojo nació entre las ramas. La luz de la llama iluminó el rostro sucio y sudoroso de Elena. El calor la golpeó en las mejillas. Era un calor real, vivo, diferente al frío de los salones de mármol de los Vallejo. Alimentó el fuego con ramas un poco más gruesas, despacio, cuidando que las llamas no se asfixiaran. El fuego creció, iluminando las paredes de piedra de la panadería, proyectando sombras largas y danzantes. El perro se arrastró por el suelo hasta quedar cerca de la boca del horno, buscando el calor radiante, y cerró los ojos con un suspiro profundo. Elena se sentó en el suelo, cruzó las piernas y miró el fuego ardiente. Las manos le ardían, la espalda le crujía. Estaba cubierta de tierra, barro, hollín y sangre seca. No le quedaba nada de la mujer que había sido ayer. Y por primera vez en 24 horas, en medio del cansancio más extremo que jamás había sentido, sintió que podía respirar en paz. Agarró el pequeño cuenco de barro que había lavado en el arroyo. Abrió el saco de lino viejo que contenía un poco de harina de centeno que había estado guardada en la casa durante años. Echó 2 puñados de harina en el cuenco. Agregó un poco del agua pura del balde. Metió los dedos limpios en la mezcla. Amasó suavemente, uniendo el polvo blanco y el líquido frío hasta formar una pasta espesa y pegajosa. La levadura salvaje que flotaba en el aire de esa vieja habitación, la misma levadura que su abuela había cultivado, ahora caería sobre este cuenco. Dejó el recipiente cerca del calor suave que irradiaba el exterior del horno de piedra. El proceso de la vida había comenzado en la oscuridad de la masa. Había fuego en la piedra y agua en la harina. El viaje de regreso a la vida acababa de empezar. El cuenco de barro había estado reposando durante 7 largos días y 7 frías noches en el rincón más tibio de la panadería. Elena lo había alimentado cada mañana y cada tarde con un puñado de harina vieja y un chorrito de agua del arroyo, midiendo las proporciones con la precisión de quien cuida un fuego sagrado. Al 8º día, al levantar el paño de lino que cubría el recipiente, un olor agrio, fuerte y embriagador subió por el aire. Era el aroma penetrante de la fermentación, el olor a alcohol oscuro
y a tierra húmeda. La superficie de la mezcla estaba llena de burbujas grandes y pequeñas, respirando lentamente, subiendo y bajando como el pecho de un animal vivo. La masa madre había despertado. El perro oscuro, que ahora respondía al sonido de sus pasos y no se separaba de ella ni un centímetro, se acercó a olfatear el cuenco y estornudó ruidosamente. Elena sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que tiró de la piel seca de sus labios agrietados. Vació el contenido burbujeante sobre la gran mesa de roble que había limpiado la noche anterior. Añadió la última porción de harina de centeno que le quedaba en el saco. Vertió un cántaro de agua fresca y echó un buen puñado de sal gruesa que había encontrado en un frasco de vidrio viejo. Metió las 2 manos en la montaña de polvo y líquido. Al principio, la mezcla era un desastre pegajoso que se adhería a sus dedos como barro húmedo, uniendo las costras de sus heridas recientes con la masa blanda. Pero ella no se detuvo. Comenzó a empujar la masa hacia adelante con la base de las palmas de sus manos. Luego la doblaba sobre sí misma, la giraba un cuarto de vuelta y volvía a empujar. Era un movimiento repetitivo, un ritmo constante que exigía que utilizara el peso de todo su cuerpo, desde los hombros hasta la punta de los pies apoyados en el suelo de tierra. Empujar, doblar, girar, empujar, doblar, girar. Los minutos pasaban lentamente. Sus brazos, que días atrás temblaban con solo levantar un cubo de agua, ahora encontraban una fuerza nueva, una resistencia mecánica nacida de la pura necesidad. La masa empezó a cambiar bajo sus manos ásperas. Dejó de ser pegajosa para volverse suave, elástica y firme, oponiendo resistencia a la presión de sus palmas, devolviendo el golpe con una textura tersa como la piel de un tambor tenso. Estaba viva. Cortó la gran bola de masa en 4 porciones iguales, usando una espátula de metal oxidado que había afilado, frotándola contra una piedra del patio. Le dio forma redonda a cada porción con movimientos rápidos y precisos, metiendo los bordes hacia abajo para crear tensión en la superficie, y las dejó reposar sobre tablas de madera espolvoreadas con harina. Mientras la masa subía y se hinchaba lentamente en el silencio de la mañana, Elena se dedicó al horno. Llevaba horas alimentando el fuego en el interior de la cúpula de piedra negra. Las llamas rojas lamían las paredes, calentando el basalto hasta que las piedras absorbieron una cantidad inmensa de calor. Con un palo largo de fresno, que tenía un trapo húmedo atado en un extremo, barrió las brasas ardientes y la ceniza gris hacia los bordes del horno, dejando el centro del piso de piedra completamente limpio y ardiendo. Tiró un pellizco de harina sobre la piedra y la vio tostarse en un segundo. La temperatura era la correcta. Hizo un corte profundo en forma de cruz sobre la superficie inflada de cada hogaza de pan, usando una pequeña cuchilla de afeitar que había encontrado en un cajón. El corte se abrió de inmediato, revelando la estructura esponjosa del interior. Con la ayuda de una pala de madera rústica, deslizó las 4 hogazas redondas directamente sobre la piedra pelada del horno. El sonido de la masa fría tocando el suelo volcánico ardiente fue un siseo corto y violento. Cerró la pesada puerta de hierro fundido. La puerta tenía una bisagra rota y no encajaba bien, así que tuvo que usar un bloque de adobe para mantenerla presionada y sellar el calor. Y entonces esperó. El tiempo en la panadería se midió por el aroma que comenzó a escapar por las rendijas de la puerta de hierro y a subir por el viejo conducto de la chimenea. Primero fue un olor sutil a humedad caliente. Luego, una fragancia dulce y tostada invadió cada rincón del edificio en ruinas. Era el olor de la corteza caramelizándose, el almidón convirtiéndose en azúcar bajo la fuerza brutal del calor atrapado. El humo invisible y perfumado salió por el techo roto y viajó por el viento frío de la mañana, bajando por la ladera de la colina, cruzando el arroyo, hasta llegar a los primeros caminos de tierra del pueblo. Era un olor antiguo, un olor a hogar, a trabajo honrado
un olor que ese pueblo había olvidado desde que la panadería industrial de la familia Vallejo monopolizó el trigo y comenzó a vender panes pálidos y sin alma envueltos en papel encerado. Cuando Elena abrió la puerta de hierro con un trapo grueso para no quemarse, una nube de vapor caliente le golpeó el rostro. Ahí estaban 4 hogazas de pan enormes, redondas, con una corteza oscura, gruesa y crujiente, que había estallado por los cortes formando crestas irregulares de color caoba y dorado. Metió la pala de madera, sacó el primer pan y lo dejó sobre la mesa de roble. El pan cantaba. Ese es el término que usaba su abuela. Al entrar en contacto con el aire frío de la habitación, la corteza súper caliente comenzó a agrietarse microscópicamente, emitiendo un sonido crujiente y rítmico como si millones de pequeñas ramas secas se rompieran al mismo tiempo. Era el sonido de la victoria. Partió el pan caliente con las manos. El vapor subió en espirales blancas. La miga interior era de un color crema oscuro, llena de agujeros irregulares, esponjosa y brillante. Arrancó un trozo generoso, sopló para enfriarlo un poco y se lo dio al perro, que se lo tragó casi sin masticar y lamió el polvo de harina del suelo. Elena cerró los ojos y dio el primer mordisco. La corteza gruesa y crujiente se dio paso a una miga húmeda, con un toque profundamente ácido y un sabor a centeno tostado que la hizo llorar. Eran lágrimas silenciosas, lágrimas de sal que se mezclaron con la harina en sus mejillas sucias. Estaba comiendo su propio esfuerzo. De repente, un sonido rompió el silencio de su masticación. El crujido de botas pesadas pisando la grava seca fuera de la panadería. Unos pasos irregulares, un paso firme, seguido de un arrastre sordo. Golpe, arrastre, golpe, arrastre. El perro levantó la cabeza y soltó un gruñido bajo desde el fondo de su garganta, pero no se movió de su lado. Elena se tensó, agarrando la espátula de metal oxidado por el mango. La figura de un hombre bloqueó la luz grisácea de la puerta doble de roble. Era un hombre alto, de hombros anchos y postura ligeramente inclinada hacia la izquierda. Llevaba pantalones de tela gruesa, manchados de grasa, y una camisa de franela desgastada. Su cabello era oscuro, revuelto, y sus pestañas estaban cubiertas de un fino polvo blanco. Era el polvo del molino. El hombre se detuvo en el umbral. No entró sin permiso. Su mirada recorrió la habitación, desde los escombros apilados en el patio trasero hasta la pared de piedra recién sellada con barro, deteniéndose finalmente en el horno y en las 4 hogazas de pan caliente sobre la mesa. Tenía el rostro curtido por el sol y el viento, y unos ojos oscuros que observaban todo sin emitir ningún juicio. No la miró con lástima. No recorrió sus ropas sucias ni sus manos vendadas con esa superioridad que Elena conocía tan bien. El hombre señaló la puerta de hierro del horno con la barbilla. Dijo, con una voz profunda y áspera como la piedra de moler, que esa bisagra inferior estaba completamente torcida, que si no la enderezaba, perdería 30 grados de calor en cada horneada y quemaría el pan por un lado y lo dejaría crudo por el otro. Elena bajó la espátula de metal, aunque no la soltó. Dijo, con la voz rasposa por el humo y el desuso, que lo sabía, pero que no tenía herramientas ni la fuerza para levantar esa plancha de hierro fundido. El hombre asintió lentamente. No dijo que lo sentía. No ofreció un discurso sobre cómo admiraba su coraje por estar allí sola. Simplemente dio media vuelta y desapareció por el camino de grava, con su paso irregular resonando en la mañana. Golpe, arrastre, golpe, arrastre. Elena pensó que se había ido. Otra persona ahuyentada por la ruina. Pero 2 horas más tarde, cuando el sol ya había atravesado las nubes grises, el sonido de las botas regresó. Esta vez, el hombre arrastraba algo pesado. Apareció en la puerta, cargando sobre su hombro derecho un saco de lona gruesa que pesaba por lo menos 100 libras.
Con un esfuerzo sordo, dejó caer el saco sobre el suelo de tierra de la panadería. Una nube de polvo blanco y fino se levantó en el aire. El hombre respiró hondo y dijo que era harina de fuerza, trigo duro de invierno de la primera molienda de ayer por la tarde, que un panadero no podía hacer milagros solo con agua y aire. Llevaba un martillo de hierro y una palanca de acero sujetos al cinturón de cuero. Caminó directamente hacia el horno ardiente. Sin pedir permiso, pero con un respeto absoluto por el espacio, tomó un trapo viejo, agarró la pesada puerta de hierro fundido y usó la palanca para levantarla unos centímetros. El calor extremo le golpeaba el rostro, haciéndole sudar al instante, pero no se inmutó. Golpeó el pasador de la bisagra oxidada con el martillo, 1, 2, 4 veces, con una precisión brutal, hasta que el metal torcido cedió y se enderezó. La puerta encajó perfectamente en el marco de piedra, sellando el calor por completo. Elena lo observó en silencio, apoyada en la gran mesa de roble. El perro se había acercado al hombre, olfateando el polvo de harina de sus botas, y en lugar de gruñir, se sentó tranquilamente a su lado. Los animales saben cosas que los humanos tardan meses en descubrir. El hombre guardó el martillo en su cinturón. Se secó el sudor de la frente con el dorso del brazo. Miró a Elena y le dijo que su nombre era Mateo, que trabajaba en el molino de agua cerca del río del norte, el que los grandes propietarios habían dejado de usar cuando trajeron las máquinas de vapor. Elena asintió, caminó hacia la mesa, tomó el cuchillo afilado y cortó la mitad de una hogaza de pan recién hecho, el trozo más grande y con la corteza más oscura. Se lo tendió en silencio. Mateo tomó el pan caliente con sus manos grandes y manchadas. Lo acercó a su rostro. Olió la acidez de la masa madre y cerró los ojos por un segundo. Arrancó un pedazo y se lo metió en la boca. Masticó despacio, evaluando la textura, la humedad, la proporción exacta de sal y humo. Tragó, la miró directamente a los ojos y dijo que ese era el primer pan de verdad que probaba en más de 5 años. No hubo promesas, no hubo coqueteo, no hubo palabras vacías. Mateo se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el camino, cojeando ligeramente. A partir de ese día, un pacto silencioso se forjó entre el molinero y la panadera. Cada madrugada, antes de que el sol iluminara el pueblo, un saco nuevo de harina aparecía apoyado contra la puerta de madera. Mateo no pedía dinero. A cambio, Elena le dejaba siempre 2 hogazas del pan más oscuro y caliente sobre un paño limpio en el porche. Él traía sal. Ella le daba pan. Él arregló el tejado con tablas viejas. Ella horneó galletas de avena duras para que él las comiera durante sus largas jornadas en el molino. Era una relación construida sobre la escasez, sobre el trabajo físico, sobre la comprensión mutua de que ambos eran piezas rotas que el pueblo había desechado, pero que juntos formaban un engranaje que funcionaba a la perfección. El olor del horno no solo atrajo al molinero. Hacia el final de la segunda semana, una mujer mayor, encorvada y con las manos nudosas por el reumatismo, apareció en la puerta de la panadería. Llevaba un cesto de mimbre cubierto con un paño gastado. Miró los panes redondos y oscuros alineados sobre la mesa de roble, y sus ojos se llenaron de una nostalgia profunda. Dijo que la fábrica de los Vallejo le cobraba demasiado por un pan que parecía algodón húmedo, y que no llenaba el estómago de sus nietos. Sacó del cesto una docena de huevos frescos de sus propias gallinas y preguntó si era suficiente para llevarse una de esas hogazas que olían al pan que hacía su madre. Elena tomó los huevos, calientes aún, y le entregó el pan más grande que tenía. Al día siguiente, fue un leñador con una carreta pequeña. Traía troncos de encino seco, la mejor madera para mantener un fuego lento y constante en un horno de piedra. No tenía dinero, pero ofreció descargar la leña a cambio de pan para su semana en la montaña. Elena aceptó de inmediato. La economía de la supervivencia se instaló en la vieja ruina. Los jornaleros, las lavanderas,
Los peones del campo que contaban las monedas de cobre una por una comenzaron a caminar hasta el final del pueblo. Encontraban a una mujer con el rostro siempre tiznado de harina y ceniza, con las manos llenas de cicatrices duras, que les entregaba un alimento pesado, denso, capaz de mantener a un hombre de pie trabajando en el campo durante 12 horas. La panadería de las cenizas estaba respirando de nuevo. El fuego no se apagaba nunca. La masa madre crecía y burbujeaba en grandes barriles de madera. Elena apenas dormía 3 horas por noche, pero el cansancio que sentía ahora era un cansancio limpio. Era el peso agradable del trabajo con propósito, muy diferente al vacío paralizante que sentía en los pasillos de mármol de la mansión. Cada golpe de la masa contra la mesa era una afirmación de que estaba viva. Cada moneda de cobre, cada canasta de verduras, cada atado de leña que intercambiaba por su pan, era un ladrillo más en la fortaleza invisible que estaba construyendo a su alrededor. No sabía que, mientras el humo de su horno subía por el valle llevando el olor de la esperanza a los pobres, ese mismo humo estaba a punto de llegar a las fosas nasales equivocadas, despertando a los fantasmas que ella creía haber dejado atrás bajo la tormenta de barro. El humo no entiende de clases sociales, simplemente viaja a donde el viento lo lleva. Y el viento del oeste, esa tercera semana de noviembre, llevó el olor espeso, dulce y ácido del pan de masa madre directamente hacia la plaza central del pueblo, donde la fábrica de los Vallejo escupía sus productos industriales. Al principio, fue solo un rumor entre los trabajadores de la fábrica. Decían que al final del camino de tierra, una mujer con las manos negras de hollín estaba sacando panes que pesaban el doble y sabían a lo que solía saber la comida antes de que las máquinas tomaran el control. Pero los rumores en un pueblo pequeño son como el agua en un tejado roto. Siempre encuentran una grieta por la cual colarse. Las ventas del pan blanco y desabrido de los Vallejo comenzaron a caer de forma pequeña, pero constante. Las lavanderas ya no compraban allí. Los leñadores ya no bajaban a la plaza. Los peones preferían guardar sus monedas de cobre y caminar 1 kilómetro extra bajo el frío para llegar a las ruinas. Fue un martes por la tarde, cuando la tranquilidad de la vieja panadería se rompió en 1000 pedazos. Elena estaba en la parte trasera, amasando un lote de harina de centeno sobre la mesa de roble, con los antebrazos blancos de polvo y el sudor perlando su frente. El perro, que dormitaba plácidamente junto a la boca del horno, de repente levantó las orejas, erizó el pelo del lomo y soltó un ladrido ronco, profundo y amenazante. No era el sonido de bienvenida que daba a los clientes habituales. Era el sonido de un animal que percibe una amenaza mortal. Elena dejó la masa, se limpió las manos en el delantal de lona gruesa y caminó hacia la puerta principal de roble doble. El corazón le dio un vuelco frío que la dejó paralizada por un instante. Ahí afuera, en el patio que ella había limpiado con sus propias manos sangrantes, había 3 caballos de pura sangre pisoteando la tierra suelta. De ellos descendieron 3 hombres, 2 peones corpulentos con botas lustradas y látigos enroscados en las manos. Y en el centro, envuelto en un abrigo de lana fina y con un sombrero de fieltro oscuro, estaba el patriarca de la familia Vallejo, su antiguo suegro. Detrás de él, desmontando con torpeza de un caballo más pequeño, estaba el hombre que había arrojado la cuna de madera de nogal al fuego, su exmarido. El frío de los salones de mármol había vuelto a encontrarla. El viejo Vallejo avanzó hacia la puerta. No se detuvo a esperar una invitación. Cruzó el umbral y sus ojos grises como el plomo recorrieron el interior. Miró los estantes llenos de pan crujiente, miró el barro que sellaba las grietas, miró el fuego que ardía ferozmente en el horno de piedra negra. Finalmente, su mirada despectiva se posó sobre Elena. Observó su ropa vieja, sus manos encallecidas y su rostro manchado de hollín. Torció los labios en una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Con una voz suave, de esa suavidad peligrosa que usan los hombres acostumbrados a que todo el mundo les tema,
Dijo que era sorprendente ver a un pájaro de jaula intentando construir un nido en el barro, pero que ya era hora de terminar con ese juego estúpido. Elena sintió que las piernas le temblaban. El impulso instintivo de años de sumisión le gritaba que bajara la cabeza, que pidiera perdón por existir, que se encogiera hasta desaparecer. Pero entonces, el calor del horno a sus espaldas irradió hacia ella. Recordó las ampollas rotas, recordó las horas raspando el hollín venenoso, el agua helada del arroyo cortando su piel, el sabor agrio de la masa madre que había cultivado a partir de la nada. Levantó la barbilla, miró directamente a los ojos grises del viejo y dijo, con una voz que sorprendentemente no tembló, que esto no era un juego y que no tenían absolutamente nada que hacer en su propiedad. El exmarido dio un paso adelante, riendo de esa manera nasal y hueca que ella odiaba tanto. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de su abrigo y lo agitó en el aire. Dijo que la palabra propiedad era un término muy grande para una mujer que no sabía leer un contrato de deudas, y que ese terreno, esas piedras y todo lo que hubiera dentro de esas paredes nunca le habían pertenecido. El viejo Vallejo asintió. Con calma venenosa, explicó que, al revisar los antiguos registros del pueblo, habían descubierto que la abuela de Elena había firmado un pagaré de préstamo 40 años atrás. Un préstamo hecho por el abuelo Vallejo. Según él, el documento original establecía que si la deuda no se pagaba, las tierras y la estructura pasarían a manos de la familia prestamista. Dijo que la deuda nunca se saldó. Dijo que la indulgencia de su familia había llegado a su fin y que ahora venían a reclamar lo que era suyo por derecho legal. Daban 24 horas para que ella recogiera sus trapos y desapareciera del pueblo para siempre. Elena miró el papel que agitaba su exmarido. Sabía que era mentira. Su abuela nunca había pedido dinero prestado a nadie, menos a un Vallejo. Su abuela había muerto con las manos vacías, pero con el orgullo intacto. Pero en un pueblo donde el juez comía todos los domingos en la mesa de la mansión Vallejo, la verdad era un lujo que los pobres no podían permitirse. Si ellos decían que el papel era legal, la ley diría lo mismo. El viejo hizo una señal con la mano enguantada. Los dos peones corpulentos entraron a la panadería pisando fuerte. Elena intentó interponerse, pero uno de ellos la empujó hacia un lado con facilidad, tirándola contra la pared de piedra. El perro saltó hacia adelante lanzando una mordida, pero el otro peón le pateó el vientre con su bota pesada, enviando al animal a aullar contra la madera del rincón. Elena gritó, no por ella, sino por el animal. Los hombres caminaron hacia los enormes barriles de madera de roble donde reposaba el cultivo madre, el alma viva de la panadería. El esfuerzo de semanas enteras. El peón más grande sacó un cubo de agua sucia del patio, mezclada con barro, cal y orina de caballo, y lo vació directamente dentro de la cuba principal de masa madre. El cultivo reaccionó inmediatamente, burbujeando con violencia y muriendo bajo la avalancha de inmundicia. El olor agrio y vital se transformó en un hedor a podredumbre instantáneo. No se detuvieron allí. Caminaron hacia el estante de madera. Barrieron con el brazo todos los panes horneados de la mañana, tirándolos al suelo de tierra. Y los pisotearon con sus botas embarradas, aplastando el trabajo duro, destruyendo la corteza crujiente hasta convertirla en migas sucias. Por último, se acercaron al gran horno. Uno de ellos tomó el cubo y corrió hacia el arroyo, llenándolo de agua helada. Regresó y arrojó el agua directamente al centro del fuego ardiente. Un silbido ensordecedor de vapor espeso y humo blanco cegó a todos en la habitación. La temperatura cayó en picado. El choque térmico violento hizo que un pequeño bloque de piedra volcánica en el interior crujiera de dolor. Aunque resistió. El fuego, que había estado ardiendo sin interrupción durante semanas, murió en un segundo, dejando solo un charco negro y siseante de carbón húmedo.
El viejo Vallejo se ajustó el abrigo de lana fina, miró el desastre absoluto con satisfacción y dijo con voz suave que esperaba no tener que usar métodos menos amables si ella seguía allí al mediodía de mañana. Dieron media vuelta, montaron en sus caballos de pura sangre y se alejaron al trote, dejando atrás la ruina, el humo asfixiante y a una mujer de rodillas sobre un charco de pan pisoteado. Elena miró el barril de masa madre arruinado, miró el horno muerto y frío, miró al perro que respiraba con dificultad en el rincón. La asfixia de la mansión la había alcanzado de nuevo. Sintió que las paredes de piedra se cerraban sobre ella. Estaba derrotada, habían ganado. La justicia no existía para los que tenían las manos manchadas de carbón. Escondió el rostro entre sus manos sucias y dejó que el llanto oscuro, el llanto de la derrota final, le desgarrara la garganta. No había polvo que pudiera amasar, no había fuego que pudiera encender. Las 24 horas corrían y ella no tenía absolutamente nada, nada más que un saco vacío y un frío mortal. El amanecer llegó sin sol, envuelto en una niebla densa y pegajosa que se arrastraba por las calles de tierra del pueblo como un presagio fúnebre. Eran las 8 de la mañana. El plazo se agotaba. Elena no había dormido un solo minuto. Había pasado la noche entera de rodillas, limpiando el fango del suelo con un trapo inútil, intentando rescatar las migas aplastadas, llorando hasta que los ojos le ardían como si tuviera arena en las pupilas. El horno, negro y frío, la miraba como un sepulcro vacío. El perro, cojeando, apoyó la cabeza en su regazo, soltando un gemido ronco. Había perdido. Recogió el pequeño saco de lona, metió el calcetín de lana blanca, el cuaderno de cuero reseco de su abuela, y nada más. Abrió la puerta de roble para enfrentar su destierro, pero no estaba sola afuera. La niebla se disipó ligeramente, revelando una pequeña multitud reunida en silencio frente a las ruinas. Estaba la lavandera mayor sosteniendo su canasta. Estaba el leñador fornido con un hacha al hombro. Había decenas de peones, jornaleros y niños de rodillas sucias. Casi 50 personas del pueblo, de pie frente al porche, formando un muro humano grueso y silencioso. Y en medio de todos ellos, abriéndose paso con su cojera característica, apareció Mateo. Llevaba un bulto envuelto en tela gruesa bajo el brazo. Su rostro curtido estaba tenso, con la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos de su cuello se marcaban como cuerdas bajo la piel. No miró a Elena con lástima. Caminó directamente hacia la vieja mesa de madera que estaba afuera de la panadería. Dejó el bulto y desenvolvió la tela de golpe. Era una caja de madera vieja, cerrada con candado de bronce y cubierta de polvo blanco de molino. Mateo no dudó. Sacó el martillo de hierro de su cinturón y, con un solo golpe seco y brutal, destrozó el candado viejo. Abrió la caja. No había dinero dentro. Había documentos, papeles muy antiguos, sellados con cera roja quebradiza, amarillos por el tiempo y la humedad. Mateo levantó la mirada hacia Elena. Su voz áspera cortó el silencio de la mañana brumosa. Dijo que durante 40 años, su padre, el antiguo molinero, había guardado esa caja bajo una losa suelta debajo de la rueda de agua. Dijo que su padre, antes de morir aplastado por los engranajes, le había hecho prometer que nunca usaría esos papeles a menos que el demonio en persona caminara por el pueblo buscando almas para devorar. En ese instante, el crujido de las pezuñas de caballos pura sangre interrumpió sus palabras. La familia Vallejo llegaba al completo. El viejo patriarca, seguido del exmarido de Elena, y escoltados por el jefe de policía local y 5 hombres armados del pueblo que cobraban su sueldo en las oficinas de la fábrica. Venían listos para aplicar la fuerza bruta de la ley, con sonrisas heladas y arrogancia en la postura. El viejo Vallejo vio a la multitud, detuvo su caballo y torció el gesto con profundo asco. Levantó la voz.
ordenando al jefe de policía que despejara la zona de vagabundos y sellara las puertas de la estructura de inmediato por impago de deuda. Nadie se movió. El muro de campesinos y lavanderas se mantuvo firme, hombro con hombro. Mateo sacó el primer documento de la caja. Lo desdobló lentamente. El crujido del papel antiguo sonó como un látigo en medio de la plaza improvisada. Caminó cojeando hacia el caballo del patriarca. El viejo Vallejo lo miró con desdén, preguntando qué intentaba hacer el tullido del molino roto. Mateo alzó el papel frente a los ojos del jefe de policía. Dijo, con voz ronca y potente, que la firma de sangre que había en la parte inferior de ese papel de notario, fechado 40 años atrás, pertenecía al abuelo Vallejo. No era un papel de préstamo, era una confesión de robo. El documento original y legal, certificado por la capital, que demostraba que las tierras fértiles de la fábrica industrial Vallejo habían sido robadas a la familia de la abuela de Elena mediante extorsión violenta. Más aún, el papel detallaba una deuda monumental que la familia Vallejo nunca le pagó a la panadera original. Esa ruina de piedras no era un bien embargable, era la evidencia de un crimen que podía arrebatarle a los Vallejo la mitad de su fortuna si se llevaba ante los jueces de la capital. El viejo patriarca palideció. Su sonrisa helada se rompió en pedazos. El exmarido tragó saliva ruidosamente, mirando a su alrededor con pánico, porque un hombre cobarde siempre tiembla cuando se da cuenta de que la mentira no puede protegerlo más. El jefe de policía, al ver el sello notarial real en el papel amarillo, dio un paso atrás, bajando la mano de la funda de su arma. Mateo no se detuvo ahí. Dijo que en la caja había 12 testimonios más, cartas escondidas y recibos falsificados, que demostraban cómo habían saqueado a la mitad de las familias presentes en esa multitud. Las miradas de los leñadores, de las lavanderas, de los jornaleros, cambiaron de miedo a ira profunda. La energía de la multitud se transformó en un calor pesado, aplastante. No había antorchas, no había gritos furiosos ni horcas. No hacía falta. Solo 50 personas, con las manos curtidas por el trabajo de sol a sol, avanzando medio paso hacia los caballos de pura sangre. Medio paso fue suficiente. Los caballos relincharon, retrocediendo por instinto ante la presión silenciosa. Mateo miró al patriarca y habló con la calma del hielo. Dijo que si pisaban la sombra de esta panadería una sola vez más en sus miserables vidas, él cabalgaría personalmente hasta la ciudad capital, y no volverían a ver la luz del sol como hombres libres. El viejo Vallejo no articuló palabra. Tiró violentamente de las riendas de su montura, hizo girar al animal sobre sus patas traseras y espoleó los costados de la bestia, huyendo por el camino de grava. El exmarido de Elena intentó decir algo, pero al encontrarse con la mirada directa y firme de Elena, supo que ella ya no era la vasija rota. Ella era la dueña de la fragua. Salió huyendo cobardemente tras su padre. El jefe de policía carraspeó, dijo una excusa vacía y se retiró con sus hombres. Se habían ido, esta vez para siempre. La tensión en el aire se rompió como el cristal. Elena soltó un suspiro largo y cayó de rodillas sobre la tierra dura del patio. La lavandera mayor se acercó y le puso una mano cálida sobre el hombro. El leñador escupió en el polvo donde habían estado los caballos y luego sonrió enseñando unos dientes manchados. Mateo guardó los papeles en la caja de madera rota. Se acercó a Elena lentamente. No la ayudó a levantarse. La esperó, de pie, hasta que ella apoyó las palmas en el suelo, encontró su propia fuerza en los músculos cansados y se levantó sola. Se miraron, dos personas imperfectas, rotas, que el mundo había tirado al rincón oscuro, pero que se habían negado a quedarse quietas en la oscuridad. Mateo señaló con el pulgar por encima de su hombro, hacia el horno frío. Dijo que la bisagra aguantaría un golpe térmico, que el arroyo fluía igual de limpio que ayer.
y que tenía medio saco de trigo rojo sin moler que quería probar con el calor de su piedra volcánica. Elena limpió una lágrima sucia de su mejilla con el dorso de su brazo manchado de hollín. Entró a la panadería, limpió el agua sucia del horno, secó la piedra, salió, recogió leña seca nueva de los brazos del leñador, la apiló en el centro exacto del pozo oscuro y con manos que ya no temblaban, golpeó el pedernal contra el hierro. La chispa saltó roja y brillante. El fuego regresó, más caliente que nunca, iluminando la habitación, borrando las sombras. Unas horas más tarde, el olor dulce del pan recién horneado volvió a subir por la chimenea. La tarde caía con una luz dorada y cálida, el tipo de luz que hace que las cosas viejas parezcan inmortales. Afuera, bajo el porche, había una mesa rústica rodeada de personas. El leñador partía un trozo de pan. La lavandera mayor esparcía mermelada casera. El perro, curado de la patada, dormía con la cabeza apoyada en el zapato pesado de Mateo, y Elena estaba allí, amasando con fuerza el trigo rojo sobre la madera enharinada. Ya no estaba sola en el frío de un salón de mármol. Había perdido su antigua vida, sí, pero lo que había encontrado era un hogar hecho de ceniza, harina y fuego. Una familia que no se compartía por la sangre de las venas, sino por el sudor derramado sobre la misma tierra y por el calor de un pan oscuro que se rompe y se reparte entre los que conocen el sabor del verdadero invierno.